Si te gusta el cine y las series, no me cabe la menor duda de que la aplicación que te enseño hoy es indispensable y a partir de hoy vas a querer tenerla instalada en tu móvil. Y es que lo que acabas de ver es uno de los gestos que a mí me chiflan, sentarme en el sofá a ver una peli o una buena serie. ¿Y cuántas veces no hemos tenido dolor de cabeza acerca de qué peli ver, qué serie ver y sobre todo dónde verla? Pues bien, eso es precisamente lo que soluciona esta increíble aplicación que se llama Kernel. Y bien, para contártela en detalle, sacamos por aquí el iPhone y te cuento, la aplicación, como te he dicho, se llama Kernel. Tiene dos widgets que además estás viendo en pantalla, pero que luego te voy a explicar. Entramos dentro de Kernel y ¿qué es lo que nos encontramos? Pues en primer lugar, y me llama mucho la atención, que tiene un diseño increíblemente minimalista e intuitivo, como vas a poder comprobar. Tenemos en la parte de arriba un primer panel que se llama Descubrir, donde tenemos próximos estrenos y donde tenemos como grandes estrenos que se esperan. Pero lo increíble viene también en la parte de abajo, y es que vemos la lista de películas populares. Pero ojo, porque además puedes filtrar, y esto me encanta, clicando sobre este botoncito de la derecha, para poder ver lo popular o, ojo, lo que está próximo a estrenarse. Y ahora veremos eso qué es y qué podemos hacer con ello. Bien, como puedes estar viendo, tenemos diversas películas, como por ejemplo pues la de Megalodon 2, o podemos tener también, por ejemplo, la de Spider-Man en el multiverso. Bien, si entramos dentro de la propia película, aquí vamos a poder hacer una serie de acciones, concretamente 5 acciones. En primer lugar, y esto es de lo que más me fascina, la vas a poder añadir, dándole al botón de añadir, a una playlist. Y esto es una maravilla, porque ¿cuántas veces nos has dicho, quiero hacerme una lista de películas vistas, películas pendientes de ver, películas que recomiendo, películas de Marvel, en definitiva, cualquier tipo de lista que te pueda apetecer hacer? Pues bien, lo vas a poder hacer de una forma súper intuitiva. Como puedes estar viendo, es tan sencillo como darle a crear una nueva lista o asignarle a las listas que ya tienes definidas. Por ejemplo, yo en mi caso tengo la lista de visto, de quiero verlas, de las recomiendo y luego tengo una lista para series que me encantan. Si quisiera añadirla a una nueva lista, bastaría con darle a crear nueva lista, ponerle el nombre que yo quisiera, por ejemplo, prueba, y darle a crear. Y como podéis ver, me crea una nueva lista en la que simplemente con marcarla automáticamente se añade. ¿Que te has equivocado? Le vuelves a dar y se quita. Así de sencillo e intuitivo. Cuando has terminado le dices hecho y automáticamente ya tienes esta película añadida a tu lista. Pero es que además tiene algo increíble y es que tiene un recomendador, un botón para recomendar. ¿Y esto para qué sirve? Pues desde aquí le podemos dar y podemos enviar esta película a quien queramos y añadirle, por ejemplo, un mensaje. Vamos a enviársela, por ejemplo, a Cristian. Buscamos aquí a Cristian y automáticamente tenemos para poder enviarle la lista. Podemos inclusive añadir un mensaje. Te recomiendo esta peli. Y automáticamente se lo enviamos. Y aquí pasan dos cosas. En primer lugar, si Cristian no tiene la aplicación de Kernel, va a recibir la recomendación de esta peli y además lo que le va a pasar es que va a poder descargar directamente desde el enlace la aplicación de Kernel. Por contra, si le mandas a alguien una recomendación de una película y ya tiene la app de Kernel instalada, automáticamente le va a llevar a la ficha de esa película dentro de Kernel, lo cual me parece una verdadera maravilla. Pero bien, otra de las cosas que más me fascina son los 3 botones que tenemos dentro de la ficha en la parte inferior. El primero de ellos es el de tráiler. Sí, vas a poder ver el tráiler de la peli directamente en la aplicación de Kernel. Como puedes estar viendo, te carga automáticamente los tráilers que hay de la película. Y por ejemplo, le pinchas al último y automáticamente se empieza a reproducir y con sonido inclusive, lo cual me parece una verdadera maravilla. Y algo increíble es que también vas a poder ver el reparto. Le das a reparto y automáticamente te va a mostrar el reparto de actores y actrices que han participado en la película. Pero ojo, porque si haces la lista pequeñita puedes ver también inclusive el equipo de producción de la propia película.
Y luego tenemos el famoso botón, que es una maravilla porque ese es lo que más dolor de cabeza, al menos a mí personalmente me da, que es saber dónde puedo ver esa peli. Pues bien, basta con que pulsemos sobre el botón de ver y automáticamente, como puedes estar viendo, nos muestra las plataformas en stream donde tenemos disponible esta película. Como podéis ver, en Apple TV la tenemos en la opción de compra, igual que en Google Play Movies, en Microsoft Store y también en Amazon Video. Por tanto, poder elegir ver esta película es ahora más sencillo que nunca, ya que no tienes que perder tiempo en buscar en qué plataforma está. Automáticamente hablas tu aplicación de kernel y tienes toda la información disponible en un solo clic. Volvemos para atrás. Recordad que una de las cosas que me fascina es que podemos ver los próximos estrenos. Y me diréis, ¿y aquí qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a pinchar sobre la peli de Aquaman, que está todavía a 106 días de ser publicada. Bien, cuando pinchamos sobre la película se nos abren dos posibilidades que son nuevas. La primera de ellas, si os fijáis a la derecha, tenemos el icono de un móvil y el símbolo de más. Si le damos ahí, automáticamente parece que no ha hecho nada. Pero si salimos de la app, como podéis estar viendo, me ha puesto la película de Aquaman en seguimiento dentro del widget. Como podéis ver, tenemos dos tamaños de widget, el pequeño y el grande. Como puedes estar viendo, es una forma muy visual de saber en tu día a día cuánto falta para que se estrene esa película que tantas ganas tienes de ir al cine a ver. Y la otra opción, volviendo a la aplicación nueva que tenemos, es que si le damos a añadir, automáticamente tendremos una nueva lista, una lista que se llama Coming Soon, una lista de próximos estrenos. Si la añadimos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aparentemente nada, pero si nos vamos para atrás, automáticamente vais a ver que uno de los botones que tenemos bajo a la derecha del todo es el de Playlist. Bien, ¿para qué sirve esto? Pues aquí es precisamente donde vais a tener todas vuestras listas que podáis ir creando, como por ejemplo la que hemos creado en este vídeo de prueba, o listas que ya teníais. Y además tenemos esa famosa lista de Coming Soon. Si le clicamos, vamos a poder ver las películas que tenemos para traquear marcadas dentro de la playlist. Además, si clicamos sobre los tres puntitos, automáticamente nos va a permitir verla en modo de lista o nos va a permitir verla en modo de galería y ordenarla en función de la fecha en la que la hemos añadido a la lista, fecha de lanzamiento de menos a más o fecha de lanzamiento de más a menos. Y una última opción, que es ordenar las películas de forma alfabética. Y sí, volviendo para atrás, si volvemos a las playlists, automáticamente tenéis que saber que dentro de cualquier lista vamos a poder hacer también varias opciones. Las opciones, clicando sobre los puntitos que ya os mostraba, de ordenarla en función de esas acciones que os decía, verla también en modo de lista o en modo de galería, y obviamente tendremos la opción de editar el nombre de la lista y también poder eliminar esta lista si en un momento determinado podemos querer eliminarla. Como veis, en la parte de abajo también tenemos una pestaña que dice series. Es exactamente lo mismo que con las películas, pero en este caso tenemos las series. Podemos clicar sobre cualquiera de las series, por ejemplo esta de Star Wars, podemos ver toda la información acerca de las temporadas de la serie, lo cual me parece que es fascinante porque muchas veces te preguntas, oye, ¿esta serie cuántas temporadas tienes? Pues aquí tienes toda la información de temporadas y obviamente de capítulos, pero lo mejor de todo es que también tenemos la opción de añadirla a las listas, obviamente, la opción de recomendar, como os decía, esta serie, que la puedes enviar con cualquier sistema de mensajería, ya bien sea iMessage, WhatsApp, Telegram, en fin, incluso por AirDrop, si es una persona que tienes próxima, sin ningún tipo de problema vas a poder compartir la serie con los comentarios que quieras hacerle. Pero como os decía, vas a poder ver dónde se emite esa serie y como podéis estar viendo, está disponible en Disney Plus. Y bien, ¿para qué sirve el botón debajo de buscar? Pues obviamente para buscar. Podrás buscar por película, serie, actor, actriz, lo que quieras. Por ejemplo, busquemos por actor. Vamos a buscar a Tom Holland, que sabéis que me encanta Spider-Man. Así que, como podéis estar viendo, te muestra el actor, la información principal del actor y te muestra la filmografía de este actor. Como podéis estar viendo, por ejemplo, podéis ver la de Spider-Man Homecoming, que por cierto coincidiremos conmigo que el Spider-Man de Tom Holland es el mejor, ¿verdad? ¿Sí? Y de esta forma podrás ver películas y series de un mismo actor, porque yo, por ejemplo, me pasa a veces que veo una peli y digo, me ha encantado la actriz principal,
pues automáticamente vas a la peli, vas a la ficha de la actriz principal y ves la filmografía y podrás decidir qué otra peli de esta misma actriz ver y, como os decía, en qué plataforma podrás hacerlo. Y no queda ahí todo sobre Kernel, y es que otra de las cosas que me encanta de Kernel es que sí, está disponible para el Apple Watch y vas a poder compilar la compilación, valga la redundancia, de la aplicación de Kernel en tu Apple Watch. ¿Y esto para qué sirve? Pues precisamente si tú abres la aplicación de Kernel en tu Apple Watch, vas a poder ver tus playlists que tengas ordenadas. Y de aquellas películas que están próximas a estrenarse, vas a poder ver en el widget o en la compilación de esta aplicación cuántos días faltan para que se estrene la película. Por ejemplo, en mi caso, que tengo la de The Marvels preparada en mi widget y me está mostrando que faltan todavía, por desgracia, 70 días en el momento de grabar este vídeo para que la peli vea la luz en los cines. En resumidas cuentas, me parece que es una aplicación increíble, como te decía, gratuita y que te permite tener tus listas, te permite poder recomendar películas y series, te permite buscar la filmografía de un actor o una actriz, te permite compartir esa información con tus amigos y familiares y, en definitiva, y fundamental para mí, te permite saber a un solo clic dónde puedes ver esa peli o esa serie. Y eso, en mi caso, me facilita muchísimo la vida a la hora de hacer una de las cosas que os decía en el vídeo que más me encanta, que es coger un bol de palomitas y disfrutar de una buena peli o de una buena serie en casa. Y por último, felicitar a su desarrollador, que como podéis ver en la ficha de la app, no es otro que Nikias Molina. Mi más sincera felicitación, porque sí, se ha convertido en una aplicación que ya forma parte de mi día a día en las aplicaciones y que me facilita una de mis aficiones favoritas: ver y consumir cine y series. Llegados a este punto, recuerda que puedes suscribirte pulsando sobre el botoncito si es que todavía no estás suscrito o suscrita, y que también puedes ver todo lo que tengo al completo en mi iPhone 14 Pro Max en este vídeo de qué tengo en mi iPhone. Tú y yo nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, familia!